Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. ¿Sabe que una de las cosas que sucedió en el ministerio del apóstol Pablo es poder llevar el evangelio del reino, en especial a los gentiles? Así como Pedro le es abierto, y hoy quiero hablar, dijimos que íbamos a declarar que hoy se activa un don evangelístico. Yo quiero invitarle allí, si los chicos me pueden poner la rueda que tuvimos activándonos en la semana pasada, donde hablamos de intercesión enfocada, donde hablamos número 2 de evangelismo sobrenatural y número 3 hablamos de buena consolidación. Hoy quiero hablar de 4 puntos rápido. Número 4, grupos pequeños ungidos. Diga, grupos pequeños ungidos. Serían, en otras palabras, casas de paz ungidas. Amén. Vuelvo de nuevo a decir, casas de paz ungidas. Amén. ¿Sabe? Y una de las cosas que podemos ver aquí cuando se activa el poder de Dios empieza a manifestarse. Hechos 2:46 dice: y perseverando unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y que dice: y el Señor añadía los que habían de ser salvos. Amén. ¿Cuántos creen que viene un tiempo donde Dios va a añadir? Vuelvo de nuevo a decir, ¿cuántos creen que viene un tiempo donde Dios va a añadir? Dios va a añadir a muchos que no conocen al Señor, a personas que están tal vez en situaciones de caos, porque una de las cosas que debemos entender que la iglesia, y no estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, que está en todo el mundo. ¿Sabe que la iglesia representa un lugar de seguridad? ¿Por qué? Porque el reino se manifiesta a través de el poder de una palabra. La palabra es lo que transforma la vida. La palabra es lo que hace verdaderamente y marca la diferencia. Y una de las estrategias que tuvo la iglesia primitiva, ¿qué fueron? Fueron las casas. Diga, las casas. A ver, ayúdeme a predicar esta mañana. Fueron las casas. Las casas fueron estratégicas para la iglesia primitiva. Y si usted todavía no se despertó ese espíritu, yo quiero decirle, se extendió la iglesia a través de las casas, grupos pequeños. Los grupos pequeños son las casas de paz y tienen que ser, escuche, hay que trabajar minuciosamente con la formación de nuevos cristianos. Nuevos cristianos que luego en el proceso se convertirán en nuevos líderes para cumplir el propósito de Dios. Una de las cosas que la iglesia debe saber, que tiene que poner ganas y pasión. Ay, me quedé solo. La iglesia tiene que saber, entender que tiene que poner ganas y pasión por las personas. Por eso leí el versículo: el que gana almas es sabio. Yo quiero tener una iglesia de gente sabia. Yo quiero tener una iglesia de gente sabia. Y yo no sé cuánta universidad usted hizo. Y si la hizo, lo felicito. Porque se esforzó y estudió y tuvo la posibilidad, gloria a Dios.
Pero hay muchos que, como quien le habla, no tuvo oportunidad ni siquiera ir a secundario. Y usted dice, usted me está hablando a mí, y yo no le hablo por mi capacidad, yo le hablo porque Dios nos capacita para que podamos impartir a una generación lo que Dios pone en nosotros, lo que Dios pone en cada uno de nuestros corazones. Escuche, las casas de paz hay que trabajarlas. Dígale a su vecino, en tu casa de paz tiene que haber trabajo. Porque si no hay trabajo, no hay fruto. La Biblia dice que el que trabaja es digno de salario. Entonces significa que en la casa de paz hay elementos que son fundamentales. Anote 3 elementos que son fundamentales. Y hoy se tiene que despertar esos 3 elementos, porque estamos hablando de grupos pequeños, estamos hablando de las casas de paz. Escuche, número 1, tiene que haber un lugar. Tiene que haber una casa. Y para eso tiene que haber una disposición del espíritu de la persona que va a abrir su casa. Pero esa misma persona, número 2, se convierte ¿en qué? En un anfitrión. ¿Usted se le pasa alguna idea de algún anfitrión en la escritura? Sí, seguramente está pensando lo mismo que yo estoy pensando. A ver, dígalo a voz alta. ¿Cómo se llama ese anfitrión que preparó un lugar y empezó a recibir gente? A ver. Yo pensé que lo iban a decir en coro. Cornelio, ahí está, Cornelio. Cornelio recibe un impacto en su espíritu por medio de la revelación, y eso es lo que necesitamos hoy. Dice que Cornelio era un hombre piadoso que hacía oración, pero no había tenido la experiencia de poder recibir la gracia. ¿Y sabe qué? Dice que él en visión vio a un hombre el cual tenía que venir. Y Pedro, por otro lado, número 3, necesitamos un líder. Entonces necesitamos un lugar, necesitamos un anfitrión y necesitamos un líder. Entonces, en estas 3, allí el líder, ¿qué es lo que sucede? El líder recibe la visión. Y aunque no entiende mucho el líder al principio la visión, es lo que le pasó a Pedro. Si le pasó a Pedro, diga, si le pasó a Pedro me puede pasar a mí. Si le pasó a Pedro me puede pasar a mí. Pedro no entendía mucho. Cuando él recibe la visión y dice, no, esto no es posible que me esté pasando a mí. Encima le dice allí en la visión, recuerda la visión que le es mostrada, un lienzo con animales cuadrúpedos, y allí Pedro dice, y una voz que le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, yo soy judío, yo nunca he probado cosa inmunda. Nunca ha venido cosa inmunda a mi boca. Y el Señor le dice, lo que yo he limpiado, no lo llame más inmundo. Y yo quiero decirle, hay una generación que está en un lienzo y que viene bajando y que se te está representando. Y esa generación está hablando de algo nuevo, de un despertar en el cual Dios te va a llevar a ese lugar y te va a hacer que puedas impartirle el poder del Espíritu Santo, como Pedro lo hizo en la casa de Cornelio. Vamos. Los secretos para levantar líderes apasionados, ¿cuál es? La revelación. Gracias, Mauro, por tu amén. ¿Qué es el secreto para levantar nuevos líderes apasionados? La revelación. Si se te revela, viene. Si se te revela,
tú tienes algo que impartir. Ahora, ¿qué necesita Dios para levantar una generación de líderes apasionados? Necesita la disposición del corazón. Mire, me encanta esta palabra, Hechos capítulo 5, verso 38. Cuando gente está mirando y viendo y como quien dice, experimentando lo que estaba pasando, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Está diciendo a los discípulos que los apartaron, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué dice? Se desvanecerá. En otras palabras, los líderes estaban diciendo, apártense de ellos, déjenlo, porque si esto es de los hombres, dentro de poco se acaba. Pero escuche bien, lo que me encanta esta palabra, porque dice, más si es de Dios, vuelvo de nuevo a decirle, más si es de Dios, no podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¡Wow! ¿Sabe qué bueno entender? Que hay un poder que lo activa, hay un poder que verdaderamente ha hecho en usted y en cada uno de nosotros hombres que sean con un propósito. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de haberlos azotado, de azotarlo, le intimidaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Dios. Y todos los días en el templo, ¿y por dónde más? Y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Iglesia, recibe esta palabra. Las dificultades de la vida no tienen nada que ver con el propósito que tú tienes para poder extender el reino. Hay mucha gente que tiene mucha voluntad de evangelizar, pero no saben cómo hacerlo. Hay que formarlos. Escuche, de las casas de paz van a salir los nuevos bautismos. De la casa de paz es donde se va a orar por las necesidades de los familiares, por cada uno de los participantes. Cuando Cornelio supo que iba a venir Pedro, él dice, él podría haber dicho, y bueno, él viene para mí. Y esto es exclusivo mío. Y como es exclusivo mío, yo voy a recibir. No, él invitó a toda la gente. Por eso un anfitrión es tan importante en el desarrollo de una casa de paz. Porque muchas veces hemos hablado de los líderes, pero muchas veces no hemos hablado de los anfitriones. Y los anfitriones son las personas que van a invitar, las personas que van a hacer que el movimiento de la gloria de Dios se manifieste. Y tal vez usted dice, yo soy un anfitrión y no sé cómo hacer para invitar. Yo quiero decir, hoy se suelta. Vuelvo de nuevo a decir, hoy se suelta un don que le va a llevar a poder activarse. Y el fruto, escuche, el fruto de invasión se retiene en las casas de paz. En la casa de paz vienen las multitudes. Por medio de las casas vienen las multitudes. Hechos 6, 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sabe qué? Yo creo que el tiempo de los grupos pequeños. Póneme de nuevo la rueda, por favor.
El tiempo de los grupos pequeños ungidos, diga ungidos, se va a activar en esta casa. Se va a activar en esta casa. ¿Sabe qué? Yo no sé, pero yo a alguien hoy le estoy hablando. Escuche. Se van a terminar esas casas de paz raquíticas. Esa casa de paz que tiene hace 100.000 años, antes que el Dios dijera, hágase la luz. Ya estaba la casa de paz y sigue teniendo uno o dos. ¿Sabe qué? Esto se termina. Diga, hoy tiene fecha de vencimiento. Porque a partir de este día, usted tendrá casas de paz ungidas. Casas de paz ungidas. Yo he venido a llamar este día a hombres y mujeres que entiendan que su casa de paz tiene que haber un rompimiento. Tiene que haber un rompimiento, y el rompimiento viene por la mentalidad. Cuando la mentalidad del hombre y la mujer se revela el diseño, empieza Dios a traer revelación. Número 5, el número 5 es discipulado. El discipulado es formar a obreros. El proceso que nace en invasión se afirma con una buena consolidación. Necesitamos, para ser discípulos, necesitamos consolidarlo, necesitamos discipularlo. Formar hombres y mujeres tiene esa sustancia tan hermosa de la transformación. Todos tienen defectos. A ver, todos vinimos fallados, con un tornillo flojo, con las neuronas que no funcionaban bien. Pero ¿sabe qué? Cuando viene el poder del Espíritu Santo, todo va a cambiar. Todo lo que tiene defecto empieza a ser arreglado. Pero debemos trabajar, escuche, discipulándolos en su carácter, cuidándolos, enseñándoles. Como esa gente que ha creído en Jesucristo, pero vienen muchos de ellos con vidas rotas. Vidas rotas. Vidas sin propósito. El versículo que leía recién, Nico, habla, has cambiado mi lamento, mi luto, lo has cambiado en gozo, lo has cambiado en alabanza. Y de eso se trata cuando el reino viene. ¿Sabe qué? Lo primero que viene, ¿sabe qué? Impacta en nuestras vidas, y verdaderamente esas vidas rotas, con errores, con fracasos, con un montón de cosas que le pasaron en la vida, vienen al taller del maestro, viene la presencia de Dios, así como un auto que está averiado entra a un taller y sale restaurado. Así hemos sido nosotros. Hemos entrado al Java de Dios, hemos entrado allí a la rueda, a la casa del alfarero, y somos transformados día a día por el poder de Dios. Yo creo que se motiva una persona cuando el reino viene. ¿Sabe qué? Una de las cosas que debemos entender, que debemos instalar, escúcheme bien, instalar el reino de los cielos en las vidas. Usted sabe que cuando hablamos, y por favor no me malentienda, pero cuando nosotros, escuche, cuando nosotros venimos al Señor,
Seríamos, en otras palabras, como una máquina que no tiene formato y que se le empiezan a instalar programas para que tenga una funcionalidad diferente y para que pueda dar el fruto de lo que esa máquina fue creada. Y cuando el evangelio del reino se instala en tu vida, ¿qué pasa? Tú le enseñas, tú eres enseñado y también le enseñas a otro. Se le activa, se le habla de obediencia, de la desobediencia. Son aquellas cosas que van a determinar en la vida de ellos un carácter y una vida diferente. ¿Sabe qué? Yo creo que en este tiempo de donde vamos y donde tenemos un discipulado, vamos a tener, escúchame bien, vamos a orar por obreros para una gran cosecha de multitudes que Dios te va a entregar. Tengo 2 puntos más, pero lo dejo para el otro domingo. Yo quiero este día, sobre estos 2 puntos que nosotros hablamos hoy, en lo que es el discipulado y lo que es los grupos pequeños, yo quiero que hoy día podamos orar. Y este tiempo de invasión del amor de Dios, usted pueda ser activado. Usted puede recibir una palabra rema. Usted puede recibir en su espíritu algo que lo va a activar. Yo quiero invitarle, póngase de pie. Y una unción empieza a caer en este lugar.